Tendríamos que primero recapitular. Vi el video que hizo el profesor y me quedé insatisfecho. De pronto se acabó el tiempo y no puedo decir todo lo que quería. Recapitulemos. Entonces, tienen ustedes ahí dos textos míos, esos ponencias que presenté y que se convirtieron en artículos. Uno, el sistema de la libertad, y dos, el silogismo de la libertad. Entonces, hay necesidad de insistir. Necesitamos tener presente esa estructura silogística del conjunto de la obra de Hegel. Ya decíamos, es todo un sistema estructurado silogísticamente, y en el proceso de construcción hay las obras de Juventud, Filosofía Real y su debate con el derecho natural, que obviamente tienen importancia, pero ya las grandes obras, resultado de muchos años de trabajo, son la Fenomenología del Espíritu, la primera, y luego la Lógica, y luego la Enciclopedia, y luego la Filosofía del Derecho. Pero si pensamos o ubicamos en la propia enciclopedia cómo nos la presenta, pues presenta primero la lógica, después la filosofía de la naturaleza y luego la filosofía del espíritu, en la cual incorpora un pequeño capítulo dedicado a la fenomenología. Entonces hay mucha discusión sobre el sentido de hacer las cosas así, que no hay tiempo para entrar a esas disquisiciones complejas, pero podemos decirlo de manera muy rápida. ¿Por qué comienza con la lógica? Porque sabe, como los griegos, que hay un logos en toda la realidad. Entonces comienza por presentarnos ese logos. Pero claro, es una versión sintética, compendiada de la lógica, porque en 3 tomos desarrolla toda una nueva lógica que habíamos comentado entre Aristóteles y Hegel. Después de Aristóteles se desarrollaban, comentando Aristóteles, la gran revolución en la lógica la hace justamente Hegel. ¿En qué sentido? Se trata de una lógica ontológica, de una lógica de la vida. Ya reseñábamos esto y lo vamos a hacer cuando estemos trabajando la lógica de manera más puntual. Y hablábamos de ciertas frases que resultan difíciles para quien empieza, digamos, la lectura de la lógica. Aquella afirmación de que todo es un silogismo, que significa que toda cosa, que toda realidad, que todo lo que existe en la realidad está estructurado de manera silogística. Y previo afirma todo es un juicio y previo todo es concepto, que significa que el concepto está en la realidad antes de que el teórico, científico o filósofo lo formule. Está como una dimensión ontológica el concepto. Y bueno, la categoría de idea absoluta, que ha dado lugar a muchísimas confusiones, porque pretende que se trata de una cuestión de sentido común, suponiendo pues que el concepto de idea lo está manejando de manera ordinaria. No, esta categoría de idea viene de los griegos, de Platón, Eleidos. Y decíamos de manera muy rápida, cuando leemos la entrada a este texto, a este capítulo de la idea absoluta, vemos, dice, la identidad de la idea teórica y de la práctica, y de la idea práctica. Ya traeremos adelante esta obra colectiva del Écrivain, Vian, y también participó, lo decía Kerbegan en aquel seminario. O sea, no es imposible, no hubo oportunidad de conversar, que hubiéramos estado tomando los seminarios con Labarrière, porque eran auditorios de un centenar o más asistentes en ciertos seminarios, y había otros pequeños donde vemos 6 o 10 participantes. Entonces, digamos, asistía ahí una buena cantidad de expertos en estos temas, y leyendo este texto me percaté, porque había cosas que no comprendía, cuando estos autores, este colectivo, señalan que el concepto de idea absoluta no es otra cosa que la praxis. Y bueno, después en marzo veremos explícitamente
el concepto de praxis en las famosas tesis sobre Feuerbach, y bueno, de ahí habría muchas cosas que decir. En este evento recién, Congreso de Filosofía, alguien destacaba justo el concepto novedoso, pero también subraya en la lógica, que tiene que ver ahí un capítulo donde habla de la vida, en un tratado de lógica. Y dice, es que si la lógica no pudiera discurrir acerca de la vida, podíamos prescindir de ella. Y en el segundo prefacio que escribe poco antes de morir, bromea, ironiza, y dice, es que la vieja lógica es algo así como un conjunto de huesos sin vida arrojados en desorden. Es la lógica de lo muerto, la lógica normal. Yo pongo un ejemplo trivial, un mueble de la papelería. Y el señor tiene ahí mil cosas que vende, que todos sabemos, no hay necesidad en este momento de ocuparnos a detalle. ¿Qué es ese mueble? Un sistema clasificatorio, puedo decir una tabla Excel, es un sistema clasificatorio. Es la lógica formal, que tiene evidentemente, tuvo en la historia y tiene una función de enorme importancia, claro, porque la lógica formal nos permite construir con una gramática rigurosa, coherente, ¿no? Dejemos ahí esta caracterización de la lógica. Y decíamos, ¿y qué significa el capítulo sobre filosofía de la naturaleza? Hegel sabe, y lo comentamos, o ya lo pide traer, todos los libros lo podemos comentar así de manera verbal, porque sabe que no hay espíritu si no hay naturaleza, que el espíritu está construido sobre la naturaleza. ¿Qué significa esto? Es que somos entes naturales, el filósofo es también un ente natural, no deja de serlo. Y todos los entes culturales, o sea, los seres humanos, somos naturaleza. Y entonces, bueno, podemos pedir auxilio a Freud, no vamos a hablar ampliamente aquí, pero simplemente con aquellos conceptos ello, yo, super yo, pues el super yo está construido sobre el ello. Y la coraza caracterológica, el yo, es, digamos, resultado de la interacción entre el ello y el super yo, para decirlo muy rápido. Y justo, leyendo varios capítulos de la propia enciclopedia, en particular cuando entra ya a caracterizar el espíritu subjetivo, habla del alma y habla de la psicología y habla de la sexualidad. Hay plena compatibilidad entre estos conceptos hegelianos con los conceptos de Freud. Dejemos ahí esa caracterización y decíamos de manera muy rápida, o identificamos también en esos últimos parágrafos de la filosofía de la naturaleza, frases muy claras que son mucho más claramente formuladas y recuperadas por los discípulos de Hegel, cuando dice todo está en la empiria, todo está en la experiencia, para decirlo de manera mucho más dialéctica, ¿no? Y bueno, leíamos esa frase donde nos dice el espíritu no es algo ajeno a la naturaleza, ni la naturaleza ajena al espíritu. Hay una relación dialéctica entre espíritu y naturaleza. Ya lo caracterizamos, podemos dejarlo en este momento así, salvo que ustedes tengan dudas y enseguida las trabajamos. Y ya en esa tercera parte de la enciclopedia dedicada a la filosofía del espíritu, comienza hablando de la subjetividad, del espíritu subjetivo, y nos dirá, bueno, esto lo va a recuperar en la propia filosofía del derecho, somos libres porque somos entes subjetivos. Los entes que no son subjetivos no son libres. El mundo animal no es un para sí. Somos para sí, podemos llegar a tener conciencia de sí, por tanto constituirnos en para sí, porque somos subjetividad. Y después pasa al espíritu objetivo, es decir, el espíritu cristalizado, objetivado, estructurado en la organización de la vida estatal y las instituciones. Pero igual hay ciertos pasajes en un texto juvenil que le dieron el título de Sistema de Eticidad. Yo alguna vez bromeé cuando recién leí este libro con antiguos alumnos que ahora ya no son doctores, y les daba a leer este pasaje de Sistema de Eticidad. Les decía, ¿quién crees que lo escribió? ¿Hegel o Marx? Marx, porque está hablando de la tecnología y del trabajo. Y entonces podríamos decir, en la tecnología ahí está también cristalizado el espíritu, la experiencia, una punta de flecha es cultura. Todos los cacharros que los etnólogos, antropólogos, arqueólogos encuentran por ahí
sus excavaciones arqueológicas, esos cacharros son cultura, son espíritus, son cristalización del espíritu, y el arco y la flecha y todo lo demás. Y por supuesto, ni que decir, lo que vemos en los museos de arte, los libros de filosofía, son espíritu explicitado. La religión es espíritu en cierta dimensión que no viene al caso hablar en este momento. Y concluye justo hablando del espíritu absoluto, arte, religión y filosofía, en ese orden, porque son, si leemos, enseguida abriremos la enciclopedia, las últimas páginas de la sección del espíritu, donde habla, por cierto, de Antígona. Enseguida hablaremos un poco de esto. Antígona, que es un personaje de enorme importancia. Hoy, estas madres y familiares de desaparecidos son las Antígonas de hoy. Antígonas que nos anuncian que el sistema está profundamente corrompido y que es irreversible la decadencia de este sistema, ¿no? Bueno, hoy los periódicos reseñan una caricatura de un personaje grotesco que asistió, y su nombre vale la pena decir, a la Cámara de Diputados a una comparecencia. Ahí, en ese personaje grotesco, y muchos otros que vemos cotidianamente, ahí vemos la decadencia del sistema. En fin, quisiera de pronto darme rienda suelta para hablar de muchas otras cosas, no hay muchísimo tiempo para hacerlo. Y ahí, en esta sección de la fenomenología que ustedes pueden localizar, nos dice, si vale la pena referirlo, la vieja edición, página 391, la nueva edición habría que localizar a qué corresponde. La palabra de la reconciliación es el espíritu que es allí, que intuye el puro saber de sí mismo como esencia universal en su contrario, en el puro saber de sí como singularidad, que es absolutamente en sí misma un reconocimiento mutuo, que es el espíritu absoluto. ¿Qué es entonces el espíritu absoluto? La esfera del reconocimiento y la reconciliación, en el terreno del arte, de la religión y la filosofía, en esa gradación. Decíamos, en el terreno del arte nos reconocemos, y un buen músico, pensamos Paganini, exterioriza toda su sensibilidad. Hay algunos excelentes videos sobre la música de Paganini y biografías de Paganini, un individuo, y Beethoven, veamos, y tantos otros, que sus tragedias y desgarramientos los convierten en música. Y nos identificamos con cierta música porque nos reconocemos en la música. Y ni que decir, decíamos, una novela, pero a mayor plenitud nos reconocemos al terreno de la filosofía. Pongamos un solo apellido, Freud, que ha sido recuperado por filósofos, Marcuse, entre otros, y esa recuperación, veremos al rato, no es incompatible con la obra hegeliana. Podemos hablar de la manera en que termina la elaboración conceptual de la fenomenología del espíritu, cuando habla del erinnerung, la reinteriorización. Es lo que hacemos en psicoanálisis. Rememoración, recuerdo, reapropiación, reinteriorización de nuestro devenir. Esto lo trabajó, ya no quise traer los libros el día de hoy, un filósofo francés, Bernard Rousseau, un libro bilingüe dedicado a este gran tema y este gran capítulo del espíritu absoluto. Lo presenta bilingüe y va comentando y concluye con una serie de reflexiones, y él también insinúa es que esto es la experiencia que hacemos en el psicoanálisis. Rememoras tu devenir, rememoras tu experiencia fenomenológica, tu propia historia, te reconoces en esta historia y te reapropias de tu propia historia, la reinteriorizas. Bueno, esto es lo que hace también la propia fenomenología, y ya podríamos casi dejar la enciclopedia. Concluye, y es sumamente interesante la enciclopedia, con 3 o 4 parágrafos sumamente complicados, densos,
que fueron recuperados por Bourgeois en el tercer tomo que mostraba en la ocasión anterior de la propia enciclopedia. Hace una presentación y hace un trabajo hermenéutico sobre el significado de este silogismo concluyente, digamos, de manera muy rápido, de la propia enciclopedia de las ciencias filosóficas, pero son palabras muy mayores, muy densas, que no tiene caso en este momento entrar a este tema. Ya más adelante podemos hacer lo que hablábamos, al menos fotocopiar esos textos y asegurar eventualmente hacer aquí una sencilla compilación y engraparla y meterla a la biblioteca para que esté a disposición de quien la requiera, o eventualmente, si hay mucho entusiasmo, subirlo a la red para ponerlo a disposición. Y estoy seguro que Messier Bourgeois no se molestaría porque lo pirateemos y difundamos en la red. Es una aportación excelente la de Bourgeois sobre estas cuestiones. Y bien, ahí sí ya podemos dejar por el momento la caracterización, la recapitulación sobre la enciclopedia de ciencias filosóficas. Y entonces, ¿en qué continuamos? Tenía intención de enviarles, pero me movieron de lugar, la verdad que me ayuda, mis memorias USB, y ya no localicé mi capítulo dedicado a la fenomenología. Lo haré y se los envío, porque puede ser útil como una entrada, una introducción, no sustituto, como Labarrière mismo dice en su texto que se tradujo al español. No pretende hacer una introducción desde fuera, sino pretende ayudar a introducirse a la lectura de Hegel. Por cierto, la versión francesa se llama justo Introducción a una lectura de la fenomenología del espíritu. Aquí se comieron la palabra introducción y hubo ciertos errores de neologismos que Labarrière tuvo que inventar porque el francés no tiene todos los conceptos y palabras que nosotros tenemos en español. La palabra Aufheben en alemán la traduce Rodolfo Mundolfo como superación, eliminación, pero después va mostrando es superación. Y Labarrière tuvo que regular una palabra en francés, creo que lo habremos comentado. Existe la palabra dépasser, vamos en la carretera, on a dépassé la voiture, rebasamos. Existe la palabra surpasser, el agua se derramó, surpassé, pero no existe la palabra superé, eso no existe en francés. Entonces tuvo que construirlo como sursumé, pero eso no lo necesitamos en español, porque tenemos la palabra superación. Y el traductor metió la palabra sursumir, que no tiene sentido acá. Yo le escribí a Labarrière, por ahí tengo en algún lugar, pudiera ser acá, en algún libro, una carta que le envié a Labarrière. Bueno, aquí está la prueba de que, y tengo las cartas firmadas, la evidencia de que fui su alumno, tengo cartas de atestación, porque me percaté que había muchos que se la pasaban en el reventón en París y regresaban y decían, estuve con tal. Yo tengo documentos que prueban y no tuve tiempo de andar de reventón porque andaba metido también en política, en cuestiones de derechos humanos, y por lo tanto no hubo tiempo para el revés. Y claro, había que sacar las cuestiones y como buen obsesivo me metí a seminarios, etc. Y tuve la fortuna de tener a Labarrière como profesor. Bien, antes de abrir la fenomenología, les comentaría y mostraría también como buen obsesivo, pedí y me llegó el 9 de septiembre de 2008 un excelente libro, una obra colectiva, resultado de un seminario que hicieron en el 2007, bicentenario de la fenomenología, y le dieron el título Hegel, la phénoménologie de l'esprit à plusieurs voix, la fenomenología a varias voces. ¿Quiénes participaron y publicaron? Bourgeois, Bienstock, Emmanuel Cartin, Hélène de Visager, Marie-Jeanne Koenigsson, Montaigne, Pierre-Jean Labarrière, Henri Sambon, Gilles Marmas, que tiene un trabajo
muy interesante a la que me voy a referir, Jean-François Marquet, a quien conocí en otra situación que no viene al caso, Stan Guenet, Olivier Tinland e Isabel Weiss. Y hubo otra publicación. Este libro fue coordinado por un hombre posiblemente polaco, Czesław Michalewski, y se publicó en el Boletín de la Sociedad Francesa de Filosofía otro libro. Me llegó a casa en enero de 2010, Hegel Bicentenaire, de la Fenomenología del Esprit, bicentenario, claro. Participan Bourgeois, Mouton, Bienstock, Cantan, Fischbach, Arder, Kervegan, Coniston, Montaigne, varios de los que participaron allá, ¿verdad? Maville, Catherine Malabou, Pierre Osmo, Politis, Tangenek, Vieillard Baron, que también ha trabajado, y Norbert Vasek. Y en este libro, editado por Fran, el otro por Ellipses, viene una docena más o menos de artículos, o quincena. Uno de ellos, de Jean-Marie Lardic, le da el título La dialéctica hermenéutica de Hegel. Esto es novedoso, acá no se habla de estas cuestiones, pues se encuentra que la obra filosófica de Hegel y la propia fenomenología es una hermenéutica, y que en una pretensión dialéctica tenemos que lanzarnos a la aventura y hacer también hermenéutica de la obra de Hegel. Esa fue la aventura a la que yo me lancé, haciendo también hermenéutica de Marx y de otros autores. Y bueno, no hay tiempo para hablar ampliamente sobre este tema. Está la obra de Gadamer y la obra de Paul Ricoeur como grandes hermeneutas, y hay algún otro libro publicado por algún español, si no me equivoco, un grupo de españoles, que le dio por título Hermenéutica Crítica, que tiene algunos buenos artículos, entre otros sobre Benjamin y sobre Adorno. Entonces, este título que acabo de leer es muy importante, y Emmanuel Cantin publica otro texto, La philosophie et l'expérience. Es un concepto de enorme importancia para la fenomenología del espíritu. Enseguida abriremos y veremos cómo caracteriza, cómo formula el concepto de experiencia. Y claro, hay Kervegan, la fenomenología del espíritu es una doctrina del espíritu objetivo, se pregunta, que es el tema que más o menos presentó en su conferencia, que espero que pronto sea posible adquirirla, tanto virtual, dactilográfica, como el video de su propia conferencia. Entonces, no es gratuito que se habla mucho de la fenomenología del espíritu. Cuando nosotros éramos jóvenes estudiantes, hace casi 50 años, daba conferencias Guerra en la Radio Universidad hablando de la fenomenología del espíritu, y claro, hay revistas muy especializadas. La revista de Archivos de Filosofía parece que fue fundada por los jesuitas y que todavía ellos la administran, pues ha dado cabida a decenas de trabajos sobre la filosofía de Hegel, y algunas de esas decenas dedicadas a la fenomenología del espíritu, recuperando a muchos autores europeos que han trabajado este tema. Entonces, ¿esta revista? ¿Cómo? ¿Esta revista de Archivos de Filosofía? La tengo y te presto lo que tengo. Ah, pero es francesa. Francés, claro. Está en la UNAM, hay algunos ejemplares en la UNAM. Lo que cito en mi trabajo lo tengo o en libro o en fotocopia, lo pongo a disposición para hablar de estas cuestiones. Entonces, yo también tuve que ponerme a hacer un balance del estado de la cuestión de la fenomenología del espíritu, pero tuve la fortuna de trabajar con Labarrière, y puedo reiterar, le decía a los amigos y a mi esposa, es que la lectura primeriza de Hegel, yo intenté leerlo como estudiante, me daba de topes, no podía, no comprendía, ya llevado de la mano por Labarrière, poco a poco fui comprendiendo, pero
en una fórmula que puede ayudarles a ustedes, decía, es una experiencia sadomasoquista. ¿Por qué? Primero te seduce y después te trata como, o te hace sentir como un imbécil. Y claro, ¿qué ganamos con esa experiencia que acabo de caracterizar con esa broma? Primero, la seducción, un poco a la manera de Gadamer. Si no logramos una empatía básica con esas obras difíciles, si no valoramos la enorme importancia que tienen, nos va a resultar sumamente difícil. Si valoramos esa enorme importancia, nos lanzamos a la aventura del esfuerzo de subir al Everest filosófico, y ese impulso nos da energías para hacer el trabajo. Kervegan refería en alguna de sus conferencias que él también tuvo que leer línea a línea la ciencia de la lógica, que también fue mi propia experiencia, y línea a línea la tecnología y el conjunto de las obras. Pero bueno, yo tuve la fortuna de tener la guía de Labarrière, primero ahí en sus propios cursos, y después en sus libros. Entonces, cuando tenía yo dificultades, cuando andaba escribiendo mi trabajo, pues tenía que remitirme a varios de los libros de Labarrière. Por ejemplo, un tema que yo evadía, el de la lógica especulativa, no quería yo entrarle. Finalmente me vi obligado, porque hay debate sobre este tema, y ya sobre cuestiones difíciles ojeaba Labarrière y ahí me daba claves y me llevaba de la mano a la lectura y a la comprensión. Que esto es lo que tenemos como una obra sumamente importante de la traducción que nos ofrece Labarrière y Gwendolina Jersey de la Fenomenología del Espíritu. Tiene algo así como 2 centenares de páginas con índices analíticos, y a partir de eso es como si nos llevara de la mano para hacer un seguimiento de los conceptos. Yo tuve que hacerlo. El concepto de conciencia. Vale la pena referir, antes de entrar, que el título original que Hegel pretendía dar a la obra no fue este, de Fenomenología del Espíritu. Fue el título final, pero había intenciones previas para esto, y lo denominaba simplemente Ciencia de la Fenomenología del Espíritu. Pero por fortuna, en la primera edición del Fondo de Cultura que hicieron Wenceslao Roses y Guerra, guardaron como subtítulo uno de los primeros títulos que había usado Hegel: Ciencia de la experiencia de la conciencia. Es una frase clave de enorme importancia. ¿Qué nos va a referir, a reseñar Hegel aquí? La experiencia de la conciencia. ¿Y por qué le llama ciencia? Porque pretende que ya la humanidad tiene condiciones para dejar de ser simplemente un amor por la sabiduría, la filosofía, y constituirse en una ciencia filosófica. Y los expertos dicen, y yo asumo, que lo hace con todo rigor de la lógica y la filosofía. Claro, es una obra difícil de leer por la estructura, de la cual hablaremos enseguida. Y bien, antes de entrar directamente a la obra, me referiré. Anoche releía un texto de Labarrière, que lo ponen como el primer texto del libro: Ouverture, les structures logiques de l'œuvre, las estructuras lógicas de la obra. Y entonces recupera conceptos que había presentado en su tesis de doctorado, que fue la primera que se tradujo, y le da un título también de enorme importancia: Estructura y movimiento de la fenomenología del espíritu. Para comenzar a trabajar la obra tenemos que percatarnos que tiene una estructura y que tiene un movimiento.
una estructura en movimiento o un movimiento de una estructura. Entonces, esa estructura no es en lo absoluto caprichosa, tiene una lógica. En esta obra lo trabaja minuciosamente, espero. A lo mejor ahora que tendremos cambios en el Fondo de Cultura Económica, pudiéramos proponer que se traduzca también este texto de Labarrière y eventualmente algunos otros. Es un texto, digamos, que nos sirve como guía porque nos va llevando de la mano a los grandes conceptos de la obra. No tenemos mucho tiempo para ocuparnos a detalle y disponemos, reiteremos, de la traducción al español. Es una obra que tiene ese carácter introductorio, como la denomina en francés, y que nos va llevando justo paso a paso a los grandes, capítulo 3, las grandes articulaciones de la obra. Son las articulaciones de las configuraciones de la conciencia. ¿Cuáles son? Las que vemos en el índice: conciencia, autoconciencia, razón, espíritu, religión, saber absoluto. Y luego ahí vemos el índice particular de cada una de estas figuras. El concepto en alemán es Gestalt, concepto que ustedes conocen, no necesitamos del pizarrón para escribirlo. Gestalt y Gestaltung, figuras, configuración. Hay quienes traducen como estructura, ¿no? Es figura el concepto más adecuado. Gestalt o Gestaltung, configuraciones, o sea, la conciencia en su devenir, en el devenir histórico de la humanidad y prehistórico también, evidentemente, y en el devenir de cada individuo también, nos dirá en la página 21 de la primera edición del Fondo de Cultura, y también el individuo tiene que recorrer ese camino de la experiencia de la conciencia. Entonces, el bebé, hasta llegar adulto, va construyendo su propia conciencia. Claro, es un proceso social en el cual, evidente, la familia, la madre, juega un papel enorme importante en el proceso educativo, pero si observamos al niño, y Piaget nos puede mostrar todo este despliegue, desarrollo del pensamiento en el niño va pasando por una serie de configuraciones, o bien va en el devenir de su conciencia, va estructurando su propia conciencia en diferentes configuraciones que constituyen etapas de su devenir. Y ese concepto de etapas lo vamos a encontrar también en Hegel, Stufen, grados, etapas. Entonces nos va a presentar el devenir de las etapas de la conciencia, de las configuraciones de la conciencia, y hay que detenerse en reflexionar sobre esa estructura que encontramos en el índice, sobre las estructuras de las figuras particulares, después de aquellas que acabo de referir, y luego vamos a encontrar experiencias. De eso hablaremos, pero quisiera necesito referirme a un capítulo de Marmas, el camino fenomenológico como libre autocrítica del saber. Cuando leí este capítulo, como decimos coloquialmente, me cayó el 20, porque andaba preguntándome, si comparamos la fenomenología con la lógica y el conjunto de las otras obras, hemos afirmado, se trata de la lógica de la libertad, enciclopedia del silogismo de la libertad, o el sistema de la libertad, en la filosofía del derecho, de las configuraciones objetivas de la libertad. ¿Y dónde está el concepto de libertad en la fenomenología? Sí lo encontramos, pero vamos, esa caracterización que da Gilles Marmas, el camino fenomenológico como libre autocrítica del saber. Es decir, el proceso de desarrollo fenomenológico de la conciencia a lo largo de su devenir ha sido un proceso de liberación. Si pensamos la prehistoria, las evidencias arqueológicas que tenemos acerca de los neandertales
nos permiten presumir que eran seres lingüísticos. Expertos han estudiado un poco eso, parece que sus cuerdas bucales, por la estructuración ósea se puede deducir, no eran tan complejas como las nuestras, por lo tanto no pronunciaba con la precisión que podemos hacer nosotros en cualquiera de los idiomas. Parece que tenía una voz como gangosa, de dulce. Pero si enteraban a sus muertos con flores y adornos, eran entes culturales, eran entes conscientes, eran autoconsciencias, eran entes espirituales. Claro, nunca vamos a ver el video, se puede deducir de las investigaciones de Atapuerca. Acabo de ver un nuevo video y comparan con los restos óseos que han encontrado en diferentes regiones de África para poder caracterizar la evolución, y han encontrado en diferentes regiones ahí mismo en Atapuerca que en cierto periodo parece que coexistían los cromañones con los neandertales. Y hay otra serie de etapas del devenir de la estructura física, biológica de aquellos ancestros nuestros que han caracterizado a los expertos, arqueólogos, físicos y demás, que ustedes bien conocen. Y leamos una frase que puede estar alrededor de la página 45 o 47, esta obra, en la cual dice de manera explícita, 50. La fenomenología del espíritu no es entonces otra cosa sino la presentación filosófica de la autocrítica del saber inadecuado. Es una frase muy clara. Entonces, en el devenir de cada uno de nosotros, de nuestra vida, niños, adolescentes, etc., hemos actuado haciendo libre autocrítica de nuestras figuras de la conciencia anteriores, en cada etapa de nuestra vida. Enriquecemos nuestro lenguaje, nuestra comprensión del mundo, etc. Leemos libros, llevamos cursos, discutimos, llevamos una carrera universitaria. La fortuna nos permitió estudiar en esta área de humanidades, que nos permite ir reestructurando nuestra conciencia y contemplar. Yo recuerdo mi primer semestre en la Facultad de Ciencias Políticas, leíamos desde Platón hasta Lenin, Gramsci, pasando por Mussolini, por Rousseau y por muchos otros, Maquiavelo, por supuesto. ¿Qué encontramos en la historia del pensamiento político? El despliegue de la autoconciencia que la humanidad toma acerca de su vida estatal y política. George Sabine, creo que contamos de este libro en el prólogo a su historia del pensamiento político, que en el fondo creo que es el título tal, y dice que la teoría política es política. No solamente teoriza la política, sino es una toma de partido sobre la política. Teorizar de tal o tal manera, en tal o tal etapa de la historia, o bien hoy Gramsci nos diría, asumir una concepción política, una concepción filosófica, significa asumir una posición política frente al mundo. Tiene razón Gramsci. O sea, la historia del pensamiento político o la historia de la filosofía, vemos cómo la humanidad va elaborando pensamiento, reflexión, conceptos, teoría y filosofía para autocomprenderse, para autoexplicarse. La historia de la filosofía política es una autoconciencia histórica que la humanidad construye. Y claro, ni qué decir de todas las otras disciplinas de las ciencias humanas. La ciencia política, la filosofía política, la psicología, la antropología, la arqueología, son esferas de autoconciencia. Y claro, el redescubrimiento que hace Europa de Egipto a partir de Napoleón inventa la egiptología. Y claro, la mayología y la incología y todo lo que la arqueología y la etnología ha venido estudiando. Y claro, podemos decir, lo escribí
publicó como un apartadito del prólogo, y lo escribía en aquella triste experiencia que tuve. Oímos hablar con Althusser y otros de las rupturas epistemológicas. Digamos, en las ciencias humanas las rupturas epistemológicas provienen de las revoluciones políticas. ¿Qué obliga a construir la filosofía política de Locke, la Revolución Inglesa? ¿Qué obliga a construir la filosofía política que precede y que sucede a la Revolución Francesa? El proceso de crisis del mundo europeo y francés. Entonces son las crisis históricas de la humanidad las que obligan a una formulación filosófica novedosa para dar cuenta de cosas nuevas que antes no se daban en la historia y que no se comprendían. Entonces ahí podemos decir qué significa Platón, la toma de conciencia de una crisis y la propuesta de cómo hacer para salir de aquella crisis. Y Platón y Agustín de Hipona y Tomás de Aquino y todo lo que acabo de referir, Maquiavelo, Baudin, la República, etc. Y por supuesto que Hobbes, Locke y la filosofía del derecho natural es un intento de dar cuenta de lo existente por el tiempo de proponer algo. Toda filosofía política es al mismo tiempo una propuesta. Lo fue la filosofía del derecho natural, también lo es la dialéctica. ¿Qué hacemos? Hoy, ¿qué hacemos en este momento de crisis? Y podemos preguntarnos, ¿por qué estamos reunidos aquí? Porque estamos respondiendo a una situación de crisis. Hoy ya me respondió un colega de la facultad, a quien hice la propuesta de la Facultad de Ciencias Políticas, José María Calderón, Chema Calderón. Estoy armando la presentación de mi trabajo ahí en la facultad, porque soy egresado de ahí, y tengo amigos y colegas ahí. Di 18 años curso en el posgrado hasta que la burocracia decidió que no me iban a dar alumnos, porque no querían alumnos que pensaran. Creían los neoliberales que podía, y los posmodernos que podían prescindirse de la filosofía y comprender el mundo. Nada más falso. No hay comprensión del mundo si no hay un andamiaje filosófico, para decirlo. Y hoy necesitamos urgentemente dotarnos de un pensamiento filosófico. En México, en el mundo, se va discutiendo todos estos días qué pasa en Brasil y qué puede suceder en Brasil. Pues ahí tenemos una crisis. ¿Y qué pasa con el resurgimiento de grupos neofascistas en Europa? Ahí tenemos una crisis. Pregunta, ¿cómo enfrentar esa crisis? Tenemos ya una crisis ecológica. Algunos expertos dicen que podemos estar ya en un momento en que el proceso de deterioro ecológico sea irreversible. ¿Qué hacemos? Otro planteamiento filosófico, ¿no? Claro, y entonces vemos ahí esto que hoy se denomina, y bien hecho, ecosocialismo. Y vemos autores como Michel Lowy, como militantes y filósofos como Daniel Ben-Said y muchos otros hablando de ecosocialismo. Y vemos aquí en México a Víctor Manuel Toledo y otros expertos hablando de esto. Y estos días, frente a la aventura rapaz del aeropuerto, del empresariado, a quien no le importa el agua, la vida, las aves, la vida de los pueblos, quieren imponer su proyecto rapaz. Y los pueblos dicen, basta. Y la moneda está en el aire. Por fortuna se están moviendo también, y algunos de esos pueblos ya se dieron intelectuales orgánicos, unos agrónomos, otros sociólogos de diferente orden, que están diciendo, no, basta. Bueno, justo la intención mía de elaborar ese trabajo y de estar promoviendo debates acerca de esto es, tenemos que dotarnos de un pensamiento y hacerlo colectivo. Porque la política no se hace por decretos, o sea, no puedo decir, aquí está mi libro y decreto que hagamos la libertad. La política, por definición, Canaren, es una tarea colectiva, desde que se inventó. Y la política requiere andamiajes filosóficos, que nos den claridad, lucidez, seguridad, confianza, fuerza,
valor, en el sentido francés, courage, coraje, atrevimiento. Eso nos da la filosofía. Y eso es lo que nos permite la obra hegeliana, y vamos a ver en qué sentido la propia fenomenología del espíritu. Yo he bromeado, y la broma me ayuda a comunicarme. Lo comentaba también con Kierkegaard a manera de broma. La fenomenología del espíritu es una limpia. Claro, la humanidad ha pasado a lo largo del devenir enormemente largo y complejo de su historia por esas diferentes etapas y configuraciones, y cada nueva etapa y cada nueva crisis estamos obligados a hacernos una limpia. Hoy estamos surgidos de una limpia para quitarnos los prejuicios de la posmodernidad, del neoliberalismo, del materialismo, del empirismo y de la, decíamos, veo tanto la extrema derecha como también algunos grupos que se podrían autocalificar como extrema izquierda, y que no lo son tanto porque tienen una gran confusión en la cabeza, son maniqueos. Entonces tenemos que hacernos una limpia de maniqueísmo. Entonces, considerar el devenir fenomenológico de la humanidad nos permite comprender esas grandes etapas, figuras, configuraciones del devenir de la conciencia. Nos permite, cuando hacemos la experiencia psicoanalítica, yo la he hecho, estoy en una nueva etapa llevando mi duelo. ¿Y qué hace uno? Revalorar tu propio devenir, tu propia historia, reapropiarte de tu propio devenir. Hay una frase que me resultaba muy difícil comprender, que posiblemente sea alrededor de la página del diálogo, de la propia fenomenología del espíritu, que no me será página 24. Si comprenden esta frase, pueden prescindir de todo el seminario. El espíritu solo conquista su verdad cuando es capaz de encontrarse a sí mismo en el absoluto desgarramiento nuestros desgarramientos. Si somos capaces de salir de las crisis, se constituyen en resorte para obligarnos a movernos, a caminarnos, a salir de la crisis. Esto pasa con la humanidad, esto pasa con los pueblos, esto pasa con los individuos. Las crisis, bueno, hay ciertas crisis, la adolescencia, para decir, y otras. Yo puedo decir, para mí el 78 significó también una crisis, para toda mi generación. Estos días que se discute sobre el 78, todo el mundo habla de cómo vivió la crisis. Y esa crisis nos obligó a romper con estas formas de conciencia precedentes y nos obligó a saltar en una nueva búsqueda. Se cae el mundo soviético, una nueva crisis. Algunos se derrumban en esa crisis porque no logran construir un resorte. Otros, los que éramos críticos del mundo soviético, no nos derrumbamos. Y los que teníamos una estructuración de pensamiento dialéctico, no nos derrumbamos porque sabemos, los que habían leído a Trotsky, sabíamos que eso no era socialismo. No nos golpeó el muro al derrumbarse. A otros los derrumbó y los dejó pasmados y siguen pasmados. Ahí podríamos remitirnos a una frase difícil que está en la penúltima página de la fenomenología del espíritu. Podemos eventualmente, te puedo pedir que me ayudes a localizar la penúltima. Lo leo, tercer párrafo más o menos antes de terminar, comienza con un sin embargo. El saber no se conoce solamente así, sino que conoce también lo negativo de sí mismo o su límite. Saber su límite quiere decir saber sacrificarse. ¿Qué significa eso? En nuestro devenir, al niño la mamá tendrá que decirle: ya creciste, tienes que avisar para hacer pipí. Y crece más: ya creciste, ya es tiempo de ir a la escuela. Y algunos niños lloran cuando tienen que ir a la escuela y dejar a la mamá.
ya creciste y ya no puedes andar haciendo las niñerías de antes. Todo lo hicimos con nuestros hijos, ya eres un hombrecito, lo hago ahora con mi nieto, ya tienes que asumir lo que corresponde con esta nueva etapa de tu vida. Se derrumba el mundo soviético, llegó a su límite. Hay que sacar las cuentas de aquello para poder avanzar. Labaré se refería, y he visto algunos otros autores que también utilizan esta metáfora, la de la serpiente y el zurrón. ¿Qué sucedería si la serpiente dice, estoy enamorada de mi piel y no la dejo? Se asfixia, no crece. Entonces el despliegue vital de la serpiente requiere de que deje el zurrón en cada etapa, parece que hablar de su vida. Y esto también lo vi alguna vez que invitaron los telerines a la Facultad de Economía a hablar de Hegel y Marx. Bueno, Marx era ante todo en el 94, creo, porque se trataba del aniversario de los cuadernos filosóficos de Marx, ¿no? Y después de que hablé de Bloch, de Marcuse, de Gramsci, de Hegel y también de Marx, se para un hombre bastante mayor que yo en ese momento, hace 25 años de aquello, más o menos, ¿no? Es que el profesor no tiene razón porque ya dijo Engels que el materialismo, yo siempre dije, pobre hombre, no quiere crecer. Y hay muchos que no crecen, prefieren seguir. Lo he platicado con la psicoanalista, vemos de pronto a activistas políticos que fueron dirigentes y demás, y de pronto llegan y se estancan, ya no dan, y ya no son capaces de escuchar, de dialogar, de discutir, por lo tanto ya no son capaces de crecer. Y se quedan estancados. Los he visto, no voy a decir nombres, en ese momento lo he hablado con el profesor Arturo, algunos de ellos, y entonces siguen montados en su leninismo, como si nada hubiera pasado en la historia. Y ni qué decir, algunos otros exhiben su profunda ignorancia, que siguen elogiando a Stalin. No crecieron. O amaron. Porque se dicen marxistas, sí. Y entonces, ¿qué expresan? Que no fueron capaces de esto. La frase dice igual, saber su límite quiere decir saber sacrificarse. Entonces, igual diríamos en francés, courage, atrévete. Aquella frase de Kant de atrévete, habíamos que aplicarla aquí. Atrévete a romper con el pasado, atrévete a romper con tus configuraciones anteriores. Atrévete a desarrollar tu autoconciencia crítica. Atrévete a la libre autocrítica de tu autoconciencia, como dice Marmas. Entonces espero que estén comprendiendo lo que nos permite comprender la fenomenología. Y habría que remitirse, veo que no hizo una corrección Gustavo Leiva, justo la última frase. Está hablando del erinneum, la reinteriorización a lo largo de toda la última página de la fenomenología del espíritu. Dice, la meta, el concepto absoluto. Ya hablaremos con detalle de esto. Dice, y entonces es la historia, la ciencia del saber que se manifiesta, el espíritu absoluto. La realidad, la verdad y la certeza de su trono, sin el cual el espíritu absoluto sería, mala traducción, la soledad. Si vemos la versión alemana, Einsame, no dice Einsamkeit o Heit, no es soledad, es solitario. ¿Qué cambia? Mi abuela Isabel, cuando éramos niños traviesos, de pronto nos corregía con algunas frases que no comprendíamos. Una de ellas, chamacos traviesos, parece que los parieron las golondrinas, solitarios sin vida. O sea, parece que hubieran caído como esporas y fabricaron hongos. No, todo ser humano es hijo de un padre y una madre que nos dio un lenguaje, que nos dio una cultura, que nos dio una moralidad, una eticidad, una cultura. Una familia, una clase, instituciones, estados, religiones.
no somos solitarios en vida. Entonces no es la soledad, es el solitario. Es decir, si la conciencia, si el filósofo, el humanista o aprendiz de filósofo, no se reconoce en su devenir, no se comprende. Tiene que al mismo tiempo atreverse a autocriticarse y a romper con su pasado, y al mismo tiempo atreverse a reconocerse en ese devenir, en ese pasado, saberse producto de ese devenir, reapropiarse de su propio devenir, para no ser un solitario sin vida. Digamos de otra manera, en esas versiones de los pretendidos marxistas, el día que nació Marx se hizo la luz. Es una caricatura la que hago, pero es una caricatura la que piensan. Todo empezó con Marx. No, eso empezó los griegos y los egipcios y los hindúes y los chinos y Mesopotamia y los neandertales y los cromañones. Dice Hegel, página 42, un largo y trabajoso camino. ¿Qué tan largo? Enormemente largo. ¿Qué tan trabajoso? Enormemente trabajoso. Construir aquellas pirámides y las mayas y los templos incas, etc. Y construir la muralla china. Un arquitecto puede decirnos cuántos jornales, cuántos días de trabajo se requirieron para tal y tal cosa. Lo pueden hacer los arquitectos. Calculan que fueron 10.000 obreros diarios trabajando durante 20 años para la pirámide de Keops. Y están ya descubriendo los sepulcros de estos obreros, ahí cerca de la pirámide. Cuando yo estuve ahí no se había descubierto eso, y ahora identifican eso. Y largo, trabajoso, sufriente, doliente, desgarrante, sangriento. El camino del devenir de la conciencia no ha sido un regalo de los dioses, no ha sido un paseo por la Alameda, ha sido un largo y trabajoso camino. Entonces, espero que con estos acercamientos puedan tener una idea. Dice Labarrière en algunos de sus textos el saber absoluto como piedra angular, ¿no? Clave de bóveda, dicen los franceses. El saber absoluto como piedra angular. Si han visto, yo vi cómo el experto albañil o el albañil experto en bóvedas construía las bóvedas y al final la piedra angular que asegura que no se derrumbe, que tenga solidez y coherencia. Y podría contar muchas cosas, pero no viene al caso. Entonces, si no tenemos presente este concepto de saber absoluto, el saber absoluto como unificación y reconciliación, la unificación última en la figura del alma bella y otras cuestiones más. Entonces, estamos ubicando algunos conceptos y es útil, y prefiero de una vez abordarlo. En la vieja edición, página 272, la línea octava, a cada momento abstracto de la ciencia, yo diría de la historia de la ciencia, para hacerlo más claro, corresponde en general una figura del espíritu que se manifieste. ¿Qué significa? Cada momento histórico del devenir de la ciencia se corresponde y expresa un momento histórico del devenir de la cultura. Newton se puede comprender fuera del ámbito de la cultura, del momento histórico que está viviendo. No, Newton en la Edad Media imposible. Freud tampoco, Darwin tampoco. Si a Galileo, a Bruno lo mandaron a la hoguera porque dijo que el universo era infinito y le rezongaba a los curas y papas y demás, y se atrevió a muchas cosas, ¿no? Claro, su gran error fue tener confianza y volver a territorio italiano. Debía haberse quedado en Inglaterra y aprender de Maquiavelo, desconfía de los poderosos porque te van a sonar chueco, ¿no? Entonces ahí vemos, si a Bruno le hicieron eso, ¿qué le hubieran hecho a Newton, a Darwin, a Freud? Imagínense. Imposible.
Entonces, ya estamos viendo en unos cuantos telegramas de este autor la enorme riqueza y el enorme potencial de esta obra para permitirnos comprender infinidad de cuestiones. Habla en la página 22 de la vida de la conciencia, que es muy importante, voy a ir señalándolo. Página 21. Este devenir de la ciencia general del saber, que es lo que se expone en la fenomenología del espíritu, para convertirse en auténtico saber o engendrar el elemento de la ciencia, que es al mismo tiempo concepto puro, tiene que seguir un largo y trabajoso camino. Es hora de la humanidad. Y en la página 22, donde caracteriza esta cuestión, puesto que la sustancia del individuo, incluso el espíritu del mundo, han tenido la paciencia necesaria para ir recorriendo estas formas en la larga extensión del tiempo histórico y prehistórico, y asumir la inmensa labor de la historia del mundo, no le era posible adquirirlo con menos esfuerzo. Así el individuo, por la exigencia de la propia cosa, no puede llegar a captar la sustancia por un camino más corto. Quien quiera aprender a pensar dialécticamente no es porque lo soy, incluso aquellos militantes de la vieja izquierda, es que esto es dialéctico. ¿Y cómo resume la dialéctica? La unidad y lucha y la contradicción y estas cosas, lo cualitativo y cuantitativo. No. Aprender a pensar dialécticamente requiere este largo y trabajoso camino. No lo podemos ahorrar. No son las 4 frasecitas para niños que acabo de referir. Entonces tenemos que hacer la aventura de este largo y trabajoso camino de la fenomenología del espíritu. Y yo me permito afirmarlo, así hace cosa de 25 o poco más años, me invitaron a dar una conferencia a profesores del CCH Sur y hablar de esas cuestiones de la dialéctica. Y en la propia discusión yo reconocía, y estas confesiones tienen una función didáctica, por eso recurro a ellas, ¿no? Mi psicoterapia la hago en otro lugar, aquí me tomo esta pequeña libertad. Yo puedo ver en mi propia trayectoria intelectual un antes y un después de la lectura de la fenomenología del espíritu. Te permite romper contigo mismo. Te permite saltar, usemos esa metáfora, sobre tu propia sombra. Te permite, digamos, un vuelo, montarte en un dron y tomar altura para ver desde grandes alturas lo que no se puede ver desde abajo. Pero un dron en movimiento que te va caracterizando el devenir de la conciencia y tu propio devenir, porque ese devenir de la conciencia es el que, claro, todo niño mamaba de mamá y usaba el chupón y véanlos, obsérvenlos, chupeteaba cualquier juguete, etc. Ese ha sido el devenir de la humanidad. Todo adolescente, me parece, yo de adolescente era entusiasta, admirador de la ciencia, de la física y de la tecnología. No sé lo que pasa en términos de la tecnología, pero con Benjamin ya puedo, y con Marcuse, tener una mirada crítica de la tecnología, la que no podía tener cuando adolescente. Igual mi nieto, años anteriores, entusiasmado con la tecnología, ya va creciendo y espero que lo que estamos viviendo, yo le envío información, le permita ir haciendo también la libre autocrítica de su propia conciencia. Dejémoslo así para no complicar mucho más las cosas. Entonces, evidentemente podían preguntar por dónde comenzamos. Por el comienzo, pero como tuve la fortuna de tener a Labarrière como profesor, ya sé cómo comenzar. La vieja edición, página 397, en la figura de la religión, es como la tercera página de la religión, que ahí la tienes tú, la veía anoche, y te voy a rogar que la leas. Dice... ¿Empezando la religión? No, primera, segunda, como la segunda y media, página 2 y medio, como primeramente se diferencia la autoconsciencia, etc.
No, es que claro, no corresponde a las páginas. Religión. Es que posiblemente leía anoche, pero no tengo claro. Por lo tanto, como la religión, como primeramente, página 322 a la mitad, por favor. Léelo, voz alta. Como primeramente se diferencian la autoconciencia y la conciencia en sentido propio, la religión y el espíritu en su mundo o la existencia del espíritu, este último consiste en la totalidad del espíritu, en cuanto sus momentos se presentan como desgajados y cada uno para sí, pero los momentos son la conciencia, la autoconciencia, la razón y el espíritu. El espíritu, en efecto, como espíritu inmediato, que no es todavía la conciencia del espíritu. Su totalidad unificada constituye el espíritu en su existencia mundana en general. El espíritu como tal contiene las anteriores configuraciones en las determinaciones universales, en los momentos que más arriba señalábamos. La religión presupone todo el curso de estos mismos y es la totalidad simple o el sí mismo absoluto de ellos. Por lo demás, por lo que a la religión se refiere, su discurrir no puede representarse en el tiempo. Solamente el espíritu, en su totalidad, está en el Allí, tiempo. eso. Pasa una frase inocente. Tiene una enorme importancia. Solamente el espíritu como totalidad es en el tiempo. Y las figuras anteriores, conciencia, conciencia, razón, son figuras abstractas. Y cuando encontramos en Hegel esta frase, diferentes pasajes de sus diferentes obras, nos diría más claro en la historia de la filosofía, en la introducción, lo abstracto es lo no verdadero. Tienen ustedes el esquema del texto de Labarrière, de estructura y movimiento. El esquema que más o menos refería en la lección anterior, no hay algo por ahora. Tenemos con ese esquema, digámoslo, conciencia, autoconsciencia, razón, espíritu, religión, saber absoluto. Entonces nos dice, gracias. Sí. Entonces tenemos estas grandes figuras de la conciencia y podemos considerar enseguida las figuras particulares. Quizá deberíamos haberlos puesto en una línea inclinada para mostrar entonces la conciencia de su devenir y la presentación que Hegel nos plasma en la fenomenología del espíritu arranca desde la figura más elemental de la conciencia, la certeza sensible, la experiencia primaria cuasi animal de la humanidad. Gracias. Gracias, sí. La certeza sensible, compartimos con los animales la certeza sensible. Más o menos, unos y otros igual encuentran, acabo de encontrar en ese nuevo video de Atapuerca, que se llama Atapuerca y la biología en España, ¿no? Una cosa así. Y claro, va a observar a los chimpancés, compartimos con ellos la sensibilidad. Pero en el largo y trabajoso devenir, ¿de cuántos millones de años? Porque hace 3 parece que apenas estábamos en camino a compartirnos a lo que somos, etc. Entonces no hay necesidad. Entonces arrancamos desde esto. Estas son las diferentes gestalt o configuraciones de la conciencia, las Gestaltung. Enseguida nos ocupamos con mayor detalle de esto, hasta llegar al saber absoluto. Claro, ahí pregunta elemental, ¿y qué es eso del saber absoluto? Lo encontramos en la página de la vieja edición 366 y 67, ya no sé a qué corresponde, pero es relativamente fácil
absoluto son las 466, 67. 2, 4, 2, 4, sexta, la sexta página al final comienza. Bueno, dado que el formato es diferente, pudiera ser la quinta, esta última figura del espíritu en el saber absoluto. Religión. Es que estos son como unos suplementos, ¿verdad? Que puso Leiva ahí. Sí. Decíamos 2, 4, 6. Este concepto, esta última figura, página 376, para que ubiquen, por favor. Y le ruego, si cierran ahí por el ruido y el aire que también puede amasar la garganta. ¿Pueden leer, por favor? Sí. Esta última Pongan figura, atención. esta última figura del espíritu. Espérense, a lo mejor podemos comenzar por la conclusión. Les decía que este es un truco importante en la lectura de Hegel. Vamos a ver qué concluye y luego vemos cómo construye y cómo nos lleva a la conclusión. Comienza esta última figura del espíritu. El espíritu. Espérate, ¿el saber absoluto? ¿O saber conceptual? Es el concepto, concluye, es la ciencia. ¿Qué es el saber absoluto? Es el concepto de la ciencia, el saber conceptual. En un libro, enseguida lo leéis, en un libro de la Barrière, creo que es hegeliana, donde tienen una veintena de artículos él y Gwendolina Yarsik sobre la obra hegeliana, incorpora un texto, es otro libro, no es ese, con un título que inmediatamente nos puede comprender. Dice: el saber absoluto no es el absoluto del saber. ¿Qué sería el absoluto del saber? Ya comprendemos todo, no hay nada nuevo que decir. Pues es una fantasía, nunca llegaremos a esa dimensión, pero ya sabemos todo, no hay nada que decir. El saber absoluto es el saber conceptual. Significa una nueva etapa del desarrollo de la conciencia histórica y filosófica de la humanidad, en la cual ya estamos en capacidad de comprender las cosas como son. Recuperando la herencia que viene desde Grecia y todo este dominio de la filosofía y de la ciencia. Las humanidades, digámoslo de manera muy general. ¿Pueden leerlo así completo? Entonces, hay que tener presente esto, porque si seguimos con ese bobo prejuicio que identifica el saber absoluto como absoluto del saber, no vamos a entender nada. Si disolvemos ese bobo prejuicio y leemos ahí en el texto y ubicamos página tal y tal, y ya tiene usted la versión virtual para poder ubicarla, y la tienen hasta en alemán, por lo menos disponible allí, ubicarán. El saber absoluto es el saber conceptual, es el concepto. No Dios. Bueno, Es la ciencia, no Dios. Entonces todo esto de los absolutos, ya hablaremos de la idea absoluta y del espíritu absoluto de manera mucho más puntual, y del propio concepto de absoluto. Igual les podré traer algunos textos especializados en estos temas para ir disolviendo esos prejuicios. Por favor. Esta última figura del espíritu, el espíritu que da a su completo y verdadero contenido, al mismo tiempo, la forma de sí mismo y que con ello realiza su concepto, a la par que en esta realización permanece en su concepto, es el saber absoluto. El espíritu que se sabe en la figura de espíritu o el saber conceptual. La verdad no solo es en sí completamente ¿Puedes igual. brincar y decir de este modo o algo así? De este modo, eso sí. aquello que se ha convertido en elemento de la existencia o en forma de la objetividad para la conciencia, lo que es la esencia misma, a saber, el concepto. El espíritu que aparece fenoménicamente en este elemento a la conciencia, o lo que es aquí, o lo que aquí es lo mismo, que es aquí producido por ella, es la ciencia. Ahí está. Entonces podemos retomar este pasaje de la introducción a la religión. Habla de las conciencias, concepto, que conciencia, razón, espíritu, y dice, solo el espíritu como totalidad es en el tiempo. O sea, podemos hablar de la historia de la cultura
como un todo, como una totalidad. La ciencia, vamos a hablar de la cronología del desarrollo de tal o tal disciplina, la que ustedes quieran. Pero para poder entender ese despliegue de cada disciplina, tenemos que ubicarlo en el marco de la historia de la cultura. Si pensamos, por ejemplo, la disección de cadáveres, Descartes participaba, pues estaba prohibido en otro tiempo. Entonces, en la Edad Media eso era imposible, impensable. Entonces, cada etapa del despliegue de la cultura posibilita o imposibilita ciertos despliegues de desarrollo de las disciplinas particulares. Repito, Galileo, Newton, Darwin, Freud, imposible en otros tiempos. Entonces, podemos ubicar en la historia, yo en los viajes por museos europeos me ponía a buscar fechas claras, a ver, ¿qué hay de nuevo en la pintura después de Cristóbal Colón? O después de la Revolución Francesa, claro, es perfectamente visible, cambian los estilos de la pintura. O después de la Primera Guerra Mundial y de la propia Revolución Rusa. O en México, la nuestra. El despliegue de muchas cosas en México proviene de la independencia y antes de Juárez y todo lo que esto implica, y antes de Hidalgo y Morelos, ¿cierto? Puede uno preguntarse, ¿por qué la antropología puede entenderse la fundación de la ENA sin la Revolución Mexicana? El gran impulso a la educación pública, a la Universidad Nacional sin la Revolución Mexicana, el gran impulso a las universidades de provincia y la fundación de la UAM sin el 68, hay hitos que rompen con el pasado y que posibilitan lanzarse una nueva aventura. Es que, o sea, bueno, ahorita lo que preguntaban que si era Dios el espíritu absoluto, de pronto aquí hay como unas falacias, a mí me parece, comunes en Hegel, que algunas personas que no son hegelianos las repiten, ¿no? Una de ellas es como que el absoluto es Dios, ya es algo acabado, ya es un pensamiento, una teleología ya determinada. Entonces en Hegel hay un determinismo de que las cosas se van a dar de cierta manera, y que aparte como ahí coloca Alemania y ahí coloca a Occidente, entonces es toda una visión, digamos, hasta imperialista, ¿no? Como si esa ya fuera la máxima expresión de la cultura y que ya no hay más. Y por otro lado, hay juicios, por ejemplo, ayer me encontré a un profesor en una conferencia sobre José Porfirio Miranda. El profesor, siendo profesor de filosofía de la UACM, se levantó muy molesto a decir que cómo era posible que metían la religión en Marx, que Marx no tenía nada que ver, que si no nos dábamos cuenta que Dios no existe, que qué clase de falacias estábamos diciendo. Entonces, un poco la duda que me gustaría que nos explicara es, bueno, lo que pasa es que sí está tomando la figura de Dios, pero es una figura lógica también. Es como cuando Aristóteles hablaba del movimiento, ¿no? ¿Cómo se llama? El movimiento, pues sí, ese constante movimiento que es el pensamiento, que es con lo que concluye Hegel la enciclopedia, ¿no? Con esa cita de Aristóteles, que es en realidad el pensamiento, ¿no? El motor inmóvil. Ese constante motor inmóvil, pues es un planteamiento, digamos, lógico, más, no necesariamente cristiano, ¿no? Que hay una correspondencia, pues sí hay una correspondencia, porque sí encuentra Hegel que puede haber una correspondencia entre el planteamiento cristiano y esa idea filosófica lógica, que no están disociadas, que de hecho se han pensado en la historia pues acompañadas, de manera acompañada. Pero eso no quiere decir tampoco que el espíritu sea ya un Dios acabado, como el cristianismo lo plantea comúnmente, ¿no? Como lo aprendemos, como si fuera ya un señor que está de manera ya determinando todas nuestras vidas y más allá de nuestro alcance o de nuestra comprensión, y que es, pues sí, digamos, omnipotente. A ver, deja agregarle un elemento.
Y es esta, bueno, todas estas desarrollos de las que están, hay en muchos pensadores el pensamiento de que Hegel termina, ¿no? De que culmina en algún punto, que tiene que ver probablemente con este problema del fin de la historia, ¿no? Claro. Entonces, cuando en realidad lo que sucede es que si la realidad cambia, los elementos cambian, siempre la propia cultura y la propia realidad está retando el pensamiento. Y por lo tanto la dinámica pues jamás va a terminar, o sea, Sí. Hubiera preferido que dejáramos esos temas para después, pero bueno, creo que también didácticamente es adecuado tomar esos temas porque nos pueden ayudar a ir encontrándole sentido a la obra. Claro, podemos ver cómo caracteriza Hegel acá en estos pasajes el concepto de religión y lo vemos, nos habla la vieja edición, página 400, quién sabe a qué corresponda, pero como son 2, 4, la sexta página de la figura de la religión natural, la religión artística, la religión manifiesta, que ahí traducían mal, revelada. Primero, vamos a preguntarnos, ¿ha habido en la historia de la humanidad religiones? Sí, ha habido. Y en toda esta milenaria historia, los pueblos han tenido dioses, sí, han tenido dioses. En sus 3 tomos de filosofía de la religión nos caracteriza el devenir de la religión. China, la India, etc. Los judíos, por supuesto, el protestantismo. ¿La filosofía puede ignorar que la religión ha existido? ¿Ha sido o no el terreno de la religión un terreno de autocomprensión y de explicitación de la autoconciencia de los hombres a lo largo de la historia? Sí lo sí. Entonces, ¿qué diríamos acerca de Dios? Yo los podré traer más adelante artículo de Jackson, que requirió mucho tiempo para conseguirlo y una gana para conseguir librerías de Diego, virtuales por fortuna. Jackson, que conocía a Hegel y a Marx, decía, es que para Hegel Dios es un espejo. Con esta metáfora logramos entender. Entonces la humanidad a lo largo de su historia ve el espejo y dice, eso es Dios. ¿Y qué dice de lo que encuentra? ¿Cómo describe lo que ve en el espejo? Pues ve su propia imagen y construye a sus dioses a su imagen y semejanza. Y cuando más primitivos los pueblos, sus dioses son naturales. Cualquier animal, porque el hombre se percibe como animal, el mismo, no se percibe de otra manera. En un nivel de mayor desarrollo, pensemos Egipto, pues sus dioses son mitad y mitad. Llegamos a Grecia, sus dioses son igual que ellos. Sus pasiones, seducciones, violencias, rabietas, etc. Y llegamos, claro, los judíos venían construyendo esto, pero ya llegamos al Imperio Romano. Entonces es posible un Dios universal. Y le toman prestado a los judíos y sin duda los expertos, por ejemplo, en pintura. Recuerdo ver tal vez un video y algún libro sobre la Catedral de Santa Sofía en Estambul. Santa Sabiduría, Sofía. Pues pidieron prestado a Zeus muchas de sus características para poder caracterizar a Dios Padre y demás. Entonces, Hegel había leído a Xenófanes de Corofón y en su historia de la religión, por ahí se refiere, los pueblos construyen a sus dioses a su imagen y semejanza. Y si esto es cierto, pues preguntarnos. También leyó a Eckhart, y Maestro Laverre trabajó también a Eckhart, Meister Eckhart, quien decía, no solamente los hombres necesitan de Dios, sino Dios necesita de los hombres sin los cuales no existirían. O sea, hay una relación dialéctica. Y lo que ven los materialistas, que viven el prejuicio del materialismo y creen que ya son científicos porque son materialistas, el materialismo es un prejuicio que impide comprender
¿Qué es el ser humano? ¿Somos simplemente materia? Yo no. Yo soy algo más que materia. Soy cultura, soy espíritu, soy lenguaje. Soy también ética. Y he sido también en mi juventud religión caminante. Y ahora cuando leemos a Ernest Bloch, Ateísmo en el cristianismo, que es un libro bellísimo que recomiendo pensar, dice, es que en el devenir de las religiones, en particular del cristianismo, coexisten a lo largo de la historia una concepción autoritaria, burocrática de las élites, de la jerarquía, y esto viene de Constantino, y al mismo tiempo hay una corriente libertaria. La estamos viendo hoy en conflicto. El Papa con una visión, Raúl Vera y Solalinde con una visión más o menos similar, y los que promueven al futuro dictador de Brasil, fascista, son evangélicos, dogmáticos, fundamentalistas. Hay un conflicto. Y la religión, bueno, si pensamos en Goethe, recuperado por Freud, el malestar de la cultura, el que tiene ciencia y filosofía ya tiene su religión, el que no tiene ciencia y filosofía, yo digo mínimo, por lo menos que tenga religión. La religión tiene una función civilizadora, lo estamos viendo hoy. Un desgarramiento enorme en este país, esas bestezuelas criminales producto de este sistema, que los miserabiliza en todos los órdenes, también en el terreno de la cultura y de la ética, los convierte en bestias y actúan como bestias. Son obra y gracia de este sistema. Yo ando cavilando, a lo mejor lo hago si lanzar alguna carta próxima diciendo esto, en la jornada. Vamos a encontrar ahí una frase, más o menos dirá, la verdad del amo es el esclavo. La verdad del neoliberalismo son estas bestias que produce. Los rapaces que se llevan los tesoros nacionales, con este cinismo materialista de ese personaje grotesco que ayer se presentó en la Cámara de Diputados. Materialista, falta la paz. ¿Qué es la ética? Vapor, perfume, no sirve para adornarse. Oí a estudiantes de ese grupo, economistas, telerinas, a fin de cuentas todo se reduce a uso. Yo te uso, tú me usas, nosotros nos usamos, es el único verbo que saben conjugar. La ética no tiene significado para los materialistas. Por lo tanto, si somos materia, somos mercancía. Y por lo tanto, tenemos derecho a tratar como vil materia a cualquier otro ser humano y venderlo, destriparlo previamente como mercancía. A eso nos lleva el materialismo. Una pregunta. ¿La religión podría también caer en un prejuicio? Bueno, lo primero que tenemos que insistir es que la religión ha acompañado a la humanidad a lo largo de su historia. Los seres humanos han producido sus religiones y sus dioses, que corresponden, religiones y dioses, a determinadas etapas de su devenir. Entonces podemos rastrear China, la India, etcétera, todo eso que acabamos de decir, la historia del cristianismo, y vamos viendo cómo se va transformando. Claro, hay también sacerdotes que han leído a Freud. La lectura de Freud nos permite comprender muchas cosas. Hoy, con estas cuestiones que vemos, incluso curas pederastras, pues hay que plantear explícitamente. Yo hace poco lo hice por ahí. Veo amigos cristianos, organizaron por ahí una misa y demás, y había un jesuita, y de pronto se tocó ese tema. Y claro, hay que decirles, pero es antinatural que no vivan vida de pareja, su propia sexualidad. Por eso andan violentando niños y niñas porque no viven su sexualidad. Es antinatural. En fin, entonces ahí hay muchísimas cosas que pudiéramos discurrir. Yo les invito a revisar la filosofía de la religión. Hay un tomo editado por el Fondo de Cultura Económica que corresponde con alguna de las introducciones, si no me confundo, a este gran tema. Y aquí podemos rastrear en la propia fenomenología cómo nos presenta la cuestión de la religión, como una esfera de autoconciencia. Quienes vivimos la religión, yo la viví en mi infancia, mi
mi juventud, y no lo lamento, me dio grandes brújulas, grandes rieles éticos para la propia vida, el pensamiento. Aprendí a meditar ahí, antes de estudiar filosofía. Yo meditaba en el terreno de la religión. Meditaba cuestiones religiosas, por supuesto, ¿no? Aprendí, bueno, todo lo que esto implica. Y esas reglas éticas fundamentales las tengo profundamente arraigadas. Me dan brújula. Y no reniego de esas grandes reglas éticas. O sea, simplemente decirlo de esa manera cristiana. Si todos los hombres son hijos de Dios, si cada uno de nosotros, por lo tanto, podría decirse hijos de Dios, por lo tanto yo les demandaré que me traten como tal. Pero eso implica mi propia obligación de tratarlos con el respeto debido, porque ustedes son hijos de Dios. Entonces es una esfera de reconocimiento, de reconciliación. Valiosa, por supuesto que muy valiosa. Si todos estos criminales aprendieran a tratar y a reconocer a todo otro hombre, mujer, niña, como hijos de Dios, pero es el liberalismo que los ha desarraigado en todos los órdenes, que les ha vaciado el cerebro y el alma, y por lo tanto son unos desalmados. ¿Quién los desalmó? El neoliberalismo y sus instituciones decadentes, vacías. Entonces, veamos cómo una visión dialéctica nos permite comprender muchas cosas que el materialismo y el empirismo nos impiden comprender. No comprendemos la política, no comprendemos la libertad, si no logramos los derechos humanos. Una visión dialéctica. Estos grandes desafíos de todos los órdenes que tenemos en todo el planeta nos demandan una mirada dialéctica, penetrante, aguda. Y hay autores que han recuperado, Ernest Bloch lo hizo, tiene ciertos textos, Experimentum Mundi, el último libro que habrá que promover, que se traduzca y edite en México, está en italiano, en francés, en alemán. Marcuse también, en algunos de sus últimos libros, habla de la ecología. Un autor, Gérard Rollet, francés, escribió un libro sobre estos temas al cual puso un título tomado de aquel de Treveris, Humanización de la naturaleza, naturalización del hombre. Si yo no me asumo como parte de la naturaleza, entonces me conduciré como un rapaz que voy a tratar de convertir en oro la naturaleza. Pensamiento instrumental, diría Horkheimer. ¿Qué domina en esos empresarios que quieren su aeropuerto, que es un negocio, y que no les importa destrozar lagos y demás? Quieren oro. Y lo están discutiendo en varios lugares. En este momento hay una mesa redonda en la UAM discutiendo estos temas. Pues nosotros preferimos el agua, yo también, yo prefiero el agua y la vida. El empresario prefiere el oro. Pero claro, unos cuantos se van a sacar muchísimo dinero, lo están sacando. Ahora que hacen las cuentas, se están robando muchísimo en el camino. Y los pueblos van a pagar, y los habitantes de esta ciudad vamos a pagar mayor calentamiento, tolvaneras, etcétera, etcétera, etcétera. Contaminación. Entonces, ahí vemos cosas de una gran complejidad que requieren de un pensamiento complejo, que no es Edgar Morin. El auténtico pensamiento complejo es el pensamiento dialéctico. Edgar Morin no puede llegar muy lejos con sus visiones y no se ha tomado la modestia de estudiar estas cuestiones. No tiene caso complicarnos más la vida en este momento. Entonces, bueno, ahí tenemos ese tema de la religión y ahí tenemos esos debates. Pues aquel colega profesor está incapacitado para un debate fino porque no piensa dialécticamente. Podríamos decirlo, si a lo largo de la historia de la humanidad para los hombres ha existido Dios, entonces por lo menos podemos decir Dios ha existido. Si para muchos seres humanos Dios existe, entonces podemos decir que Dios todavía existe. Claro, ahí podemos tomar, si no recuerdo, bueno, varios filósofos formularon frases de este orden. Pues habría que construir, claro, la religión tiene que también ser reconstruida,
sin duda, refundada. Y habría que pretender que cada ser humano valore y respete a todo otro como hijo de Dios. Viviríamos de manera civilizada. Bueno, que ahí el profesor ese no ha leído la cuestión judía, por ejemplo, donde Marx habla de religión, ¿no? En fin, ahí creo que traduciendo ese pasaje de la cuestión judía, ¿cuál es la frase? Repítela, tú lo tienes en la cabeza. ¿Cuál? La de Marx. Pero te has de referir Cuando dice quitarse el opio. El opio. La introducción a la crítica de la filosofía del derecho de Hegel. Entonces, dicho el lenguaje coloquial, yo tengo amigos que han recurrido en su vida a la marihuana y es el aliviane. La religión es un aliviane. Una borrachera, según lo que te toque. Puede ser, o sea. Sí, es el suspiro de la criatura agobiada en un mundo sin corazón. Entonces, es algo enormemente más complejo que quienes no han aprendido a pensar dialécticamente no pueden comprender. Ni la función de la ética y la moral, que tienen también función civilizatoria, la han tenido a lo largo de la historia. Si queremos una vida civilizada, tenemos que refundar la ética también y la moral. O sea, hacer una elaboración dialéctica de la ética. Y hay autores que lo están trabajando, españoles, Victoria Camps y otros, la ética en su historicidad. Oscar Wilde en su historicidad. Y hoy requerimos de ética, sí, pero ya no la medieval. ¿Cuál? Más o menos la de Erich Fromm, para poner un referente. Y ahí, la escuela de Fromm, en general. El ateísmo también es un desarrollo de la conciencia. O sea, pensar que Dios no existe, o sea, es un resultado, no es un producto, ¿no? Pero ahí, en ese debate, Marx, solamente un buen ateo puede ser un buen cristiano, pero solamente un buen cristiano puede ser un buen ateo. ¿En qué sentido? No vivir la religión de manera dogmática y ciega, sino tomar distancia crítica de la religión. Pero no reducirse a la mirada crítica de la religión, sino dialécticamente tendríamos que valorar qué ha dado la religión a la humanidad a lo largo de su historia en términos civilizatorios. ¿Y qué puede dar todavía? ¿Tendría, por ejemplo, que enseñarse religión en las universidades? Yo diría que sí, históricamente. Historia de la religión. No tal religión con tal dogma, sino la historia de la religión. Entonces aprender que la humanidad se ha visto en un espejo y ha dicho... Que se da, en la historia de la cultura se da. Hay una historia de la cultura. La historia de la cultura es la religión. Entonces, bien, Dios mío, se nos fue el tiempo. O sea, yo apenas estoy comenzando. Es que son 2 horas, se dan. Sí.